Buenos días. Buenos días, doctor. A ver, a ver.
Buenos días con todos. ¿Se logra escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Hay un problema con la computadora, no reconoce el micrófono. Eh, un favor, el delegado me puede compartir la diapositiva, por favor. Excelente. Vamos a iniciar, ¿ya? Bueno, esto es para la del... Ya. Bueno, el tema del día de hoy es infecciones del tracto genital inferior. Ya. Soy el doctor José Manuel Torres Calcina, médico especialista en ginecología y obstetricia. Laboro actualmente en el servicio de ginecología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a ver. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer lo que es la microbioma femenina, conocer las definiciones de enfermedad del tracto genital sexual, infecciones de transmisión sexual, infecciones del tracto genital inferior. Asimismo, vamos a tratar de diferenciar entre un flujo vaginal normal y patológico. Asimismo, también vamos a reconocer cuáles son las infecciones que no producen flujo vaginal y establecer un tratamiento adecuado para los distintos tipos de infecciones. Siguiente, por favor. Definir o las definiciones actualmente son las siguientes. Las infecciones del tracto genital inferior son aquellas infecciones que afectan tanto a la vulva y a la vagina, ¿ok? Y a la mucosa vaginal. Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, incluso por relaciones sexuales por vía anal, vaginal u oral, ¿ok? Y las enfermedades de transmisión sexual es un término que ya se viene dejando en desuso, pero es aquella enfermedad causada por una ITS, pues sí, una infección de transmisión sexual, por ciertas bacterias, virus u otros microorganismos que se transmiten de una persona a otra por la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con un compañero infectado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, queda lo que se denomina el proyecto de la microbioma, la próxima frontera de la medicina. Este proyecto, que se publica en el año 2007 y actualmente todavía sigue en estudio, ¿ya? Ha detenido muchos o grandes avances durante la investigación. Y refiere en uno de sus principales acápices que el número total de bacterias que en el cuerpo humano es 10 veces mayor que el número de las células humanas. Es decir, que nosotros prácticamente convivimos con microorganismos en el día a día. Siguiente, por favor. Pues este proyecto involucra tres aspectos muy importantes. Uno, la comprensión o la comprensión de las semejanzas y diferencias de los microbios, su asociación con enfermedades y los roles funcionales que juega la microbiota en la salud de las enfermedades. Quiere decir esto, que con esto nosotros tenemos que conocer cuáles son aquellos microorganismos que nos pueden ayudar a mejorar o controlar la calidad de salud y cómo enfrentar dichas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, surge la pregunta, ¿y cómo adquirimos la microbiota humana? Primeramente, la microbiota es adquirida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene propiedades mutantes y cambiantes, ¿ya? La comprensión de su dinámica nos brinda mejores estrategias para la restauración y mantenimiento de la microbiota normal humana. Siguiente, por favor. Excelente. Entonces, como les mencionaba en la pregunta, entonces, ¿cómo se adquiere esta microbiota humana? Mediante 4 escenarios, ¿ok? El primer escenario es durante el trabajo de parto. Al momento del nacimiento, al pasar por el canal del parto, luego de 12 a 15 horas, nosotros comenzamos a adquirir una microbiota humana procedente de la madre. Por eso es importante que las mujeres deben iniciar un trabajo de parto con el mínimo riesgo de infección
o en todo caso que tenga una microbiota adecuada para la edad gestacional que tiene y que no puede llegar a infectar el producto. En segundo lugar, es al iniciar la lactancia materna o lactancia artificial. El tercer escenario es el contacto con el ambiente, ¿no? Y el cuarto escenario es un desarrollo ecológico, es decir, una interacción tanto genética del huésped y de los microorganismos residentes donde se puedan. Por lo tanto, decimos que la microbiota es el factor más importante que posee el tracto genital inferior. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, es importante conocer cuáles son aquellos gérmenes que predominan a lo largo de la vida de la mujer, ¿ya? Desde la etapa de la niñez, el nacimiento, la pubertad, la edad reproductiva y la menopausia, ¿ya? Existen muchos gérmenes que van a prevalecer, pero en los tres grandes grupos de la niñez, la edad reproductiva y la menopausia prevalece, siempre va a estar presente, ¿qué cosa? El lactobacillus, ¿ya? Obviamente que en los extremos de la vida, si en la menopausia y en la niñez, va a ser una concentración menor que en la edad reproductiva. Y esto tiene que ver mucho con los estados hormonales de la mujer, ¿ya? Por decirlo así, durante el nacimiento no hay un predominio claro de cuáles gérmenes prevalecen por encima de otros, pero se han encontrado Escherichia coli, bacteroides, Prometeia, ¿no? En concentraciones muy similares. Y eso es propio, ¿no? Porque se está prácticamente el cuerpo adaptando a la microbiota del medio ambiente y la interacción que esto hace por los cuatro escenarios que mencionamos. En la pubertad, específicamente al momento que la mujer inicia con la menstruación, influyen los estados hormonales, ¿ya? Por lo tanto, empieza a proliferar o a ganar territorio lo que son los lactobacilos vaginales. Y estos van a dar el característico pH ácido de la vagina, ¿no? Pero también existen otros gérmenes, como el Streptococcus, el Atopubium, ¿no? Que van a comenzar a proliferar. Y en la edad reproductiva propiamente dicha, la mayor concentración es el lactobacillus. Y es importante que eso esté ahí porque el lactobacillus, como su nombre mismo dice, produce la secreción ácida o para conservar el medio ambiente adecuado en la mujer, ¿no? Y luego, en la menopausia, como hay caída de las hormonas, en este caso de estrógenos, entonces los lactobacillus también empiezan a decaer y comienzan a proliferar otros gérmenes, como el ureoplasma, Candida albicans, ¿no? Bifidobacterium, etcétera, ¿no? Entonces, queremos entender en esta parte que a lo largo de la evolución, como lo dice el estudio, a lo largo de la evolución de la microbiota femenina o vaginal, hay una colonización urogenital en la mujer, que va a estar dependiendo de los estados hormonales de cada mujer. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, como mencionamos, el lactobacillus vaginalis es el microorganismo más importante en la edad reproductiva de la mujer, ¿ya? Por lo tanto, forma parte de la microbiota autóctona de esta. Y en casos muy excepcionales puede generar procesos patológicos en personas con enfermedades preexistentes, principalmente enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y por lo tanto los lactobacilos son considerados como las bacterias GRAS, es decir, bacterias que son seguras para la humanidad, ¿no? En este caso para la mujer, porque son inocuas. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la microbiota vaginal, debemos entender que existen cuatro escenarios, ¿no? Que sea permanente, que sea esporádica o transitoria, o que sea intermitente o patógena. Y como les mencioné en el estudio, en este estudio publicado en el año 2022 menciona, ¿no? Que los estados o los escenarios de la microbiota vaginal son hormonodependientes. Quiere decir que la concentración de estradiol y la progesterona
en las diferentes fases del ciclo menstrual va a generar que exista mayor proliferación de gérmenes patógenos o no patógenos. ¿Ok? ¿Y cómo se entiende esto? Iniciamos que durante la menstruación. Ojo, pueden ir para el examen. Durante la menstruación o los primeros días de la menstruación o en la fase menstrual, lo que va a haber es un descenso de las inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, con el posterior descenso del glucógeno. ¿Ya? A medida que comienza a producirse mayor concentración de GRNH, FSH y LH, va a aumentar la concentración de estradiol y este va a aumentar su efecto a nivel de la mucosa vaginal. Por lo tanto, va a empezar a aumentar ¿qué cosa? La concentración de glucógeno, el elemento o la materia prima para el lactobacillus para que pueda producir un pH ácido, por entonces para que pueda generar el pH ácido en la vagina, ¿ok? Y a medida que va aumentando la fase proliferativa, va a haber mayor concentración de estradiol y por lo tanto va a haber mayor concentración de glucógeno. Y justo durante la fase de ovulación, donde la fase de ovulación va a haber un incremento de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. ¿Qué van a hacer? Que progresivamente en la fase secretora, cuando ya prevalece la progesterona y hay una caída del estradiol, va a comenzar a generarse un mayor aumento de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G, pero con el posterior caída de glucógeno. Glucógeno. Por lo tanto, el pH vaginal se va a tratar de alcalinizar. Obviamente que no en valores patológicos, en valores fisiológicos. ¿Y esto por qué sucede así? Porque si se produce un embarazo, tiene que haber menos acidificación para que se pueda producir la fecundación. Entonces, y este ciclo se repite constantemente durante todo el ciclo ovulatorio de la mujer, ¿no? Ahora, ahora bien, si existen enfermedades que puedan alterar el ciclo menstrual o ciclo ovárico menstrual, entonces se van a alterar las concentraciones tanto de inmunoglobulinas y de glucógeno. Por lo tanto, un ejemplo claro de esto es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, ¿qué encontramos? Proliferación o secreción. Encontramos periodos anovulatorios, ¿no? Anovulatorios. Entonces, si las inmunoglobulinas están caídas, siempre va a haber proliferación de gérmenes. Por eso aquellas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen la tendencia de padecer infecciones vaginales de tipo candidiasis o de tipo vaginosis bacteriana. ¿Ok? Es un ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Puedes apagar tu audio, por favor? Entro, muy bien, Yureli. Espera 24, espera Ahí. 24. ¿Pueden apagar el audio del otro celular? Muy bien. Ok. En cuanto a la microbiota permanente vaginal, principalmente son endógenos. ¿Ya? Son endógenos, se recupera durante todo el ciclo menstrual prácticamente el 90% de los microorganismos. Y a la cabeza tenemos el lactobacillus, el corynebacterium y la cándida. ¿Ya? Esos son la microbiota permanente. Son 3 gérmenes que siempre van a estar en la vagina, que son Muy lactobacillus, bien. bacterius y cándida. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿qué estudios han habido respecto al lactobacillus? En cuanto a la microbiota vaginal y el potencial de derivados del lactobacillus en el mantenimiento de la flora vaginal o de la salud vaginal. Este estudio ha demostrado 4 objetivos o 4 resultados, ¿no? ¿Cuáles son? En cuanto a los efectos beneficiosos derivados de los lactobacilos, son que tiene actividades antibiofílicas. Primer beneficio. Segundo beneficio, efectos antioxidantes. Tercer beneficio, producen inhibición de agentes patógenos, son inhibidoras de patógenos
Y el cuarto beneficio son inmunomoduladores en el desarrollo de medicinas para infecciones vaginales. ¿Ok? Entonces, es importante que haya una buena concentración de lactobacillus porque los efectos beneficiosos son muchos. ¿Ok? Por eso que actualmente ya hay productos que pueden restaurar la concentración de lactobacillus. Muy bien, siguiente. Ya. En cuanto a la microbiota transitoria, que también son endógenos, solo aparecen en un momento del ciclo menstrual, pues son transitorias. Y el germen, que normalmente se encuentra de forma esporádica en un 48%, es el ureoplasma ureolítico. ¿Ok? Y puede permanecer permanente en un 17%, pero este tipo de germen es más que todo transitorio. Si alguna vez hacen un cultivo de secreción vaginal y encuentran ureoplasma, tienen dos opciones, que sea una microbiota transitoria y por lo tanto va a requerir tratamiento. Pero en algunas pacientes pueden estar de forma permanente. Siguiente, por favor. En cuanto a la microbiota intermitente, también son agentes endógenos. Se recuperan cíclicamente, es decir, de acuerdo a la concentración hormonal. Y en eso tenemos dos gérmenes principalmente, la Gardnerella vaginalis y el estreptococo del grupo B o Agalactiae. ¿Ya? Estos son importantes, forman parte de la microbiota femenina, sí, pero son de forma intermitente y se recuperan cíclicamente, ¿no? De acuerdo al balance hormonal de cada mujer. Si el balance se rompe, comienzan a generar estos mismos gérmenes, como la Gardnerella, el estreptococo, infecciones que conocemos como vaginosis bacteriana. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y lo que es patógeno, si el cuarto escenario es la microbiota patógena, que pueden ser por agentes exógenos y por agentes endógenos. Los agentes exógenos son Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y Treponema pallidum. No se olvide, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y Treponema pallidum. Y son endógenos los que ya conocemos, Candida albicans, que también forma parte de la flora vaginal, Gardnerella vaginales, anaerobios y micoplasma. Muy bien. Siguiente. Entonces, teniendo este concepto de la importancia de la microbiota vaginal y su efecto o su relación o su interacción con el ciclo menstrual, podemos determinar cuáles son aquellos mecanismos que lo regulan y cuáles son aquellos mecanismos que lo alteran. Aquellos mecanismos que regulan la microbiota vaginal son la producción de ácido láctico, principalmente, es decir, la acidogénesis, y la producción de peróxido de hidrógeno. Son aquellos mecanismos que van a regular la microbiota vaginal, frente a los que van a alterar, como por ejemplo, alteraciones del sistema inmunológico, interrupción de las interacciones ecológicas y la llegada de microorganismos que colonizan de forma patógena, ¿sí? Y eso está relacionado con enfermedades, con alteraciones y con hábitos higiénicos y con las mala práctica de las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, frente a la acidosis o a la producción de acidogénesis, el ácido láctico es el principal componente, se podría decir, que genera el pH vaginal. También tenemos el ácido butírico, el ácido sucínico y el ácido acético. ¿Ok? El ácido acético. Y la producción de peróxido de hidrógeno que hace una interferencia bacteriana. ¿Ok? Hace una interferencia bacteriana. ¿Mediante qué mecanismos? Inhibición de la producción bacteriana, producción de bacteriocinas y depresión de nutrientes esenciales. Ojo, entonces, ¿cómo actúa el peróxido de hidrógeno? Mediante una interferencia bacteriana, mediante tres mecanismos: inhibición, producción y depresión. No se olviden de eso, por favor, ¿ya? Frente a lo que alteran el ciclo, bueno, lo que alteran la microbiota vaginal. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿existe un patrón de estado de salud vaginal de acuerdo con la de la mujer? Claro que sí. Existe un patrón de estado de salud vaginal. Esa es la modulación de la microbiota femenina. Quiere decir que en niveles bajos de estrógeno, el pH vaginal va a ser alcalino, es decir, va a ser mayor a 4.5.
Y en niveles altos de estrógeno, el pH es ácido, menor a 4.5. Conclusión, a mayor concentración de estrógenos, mayor pH ácido. A menor concentración de estrógenos, mayor pH alcalino. Por eso que los extremos en la mujer hay mucho pH ácido, en la mujer tiene problemas de infertilidad, ¿ya? Porque tiene que ser un pH alcalino para que se puedan movilizar los espermatozoides. Muy bien. Entonces, dicho eso, en la mujer o en la niña prepuber, la concentración de estrógenos es baja. Por lo tanto, su flora es polimicrobiana, como hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Polimicrobiana. Y hay poca concentración, ya si llega a hacer menstruación en la pubertad, de generar lactobacilos. En la edad reproductiva o en la edad adulta de la mujer, hay una alta concentración de estrógenos, por lo tanto, hay un predominio de lactobacilos. ¿Ok? Y durante la regla, y tenemos dos escenarios, durante la regla y durante el embarazo. Durante la regla, cae la concentración de lactobacillus, ¿ok? Cae la concentración, pero durante el embarazo aumenta la concentración de lactobacillus. ¿Por qué tiene que aumentar la concentración? Porque recuerden ustedes, cualquier infección vaginal, principalmente cándida, vaginosis o tricomoniasis, puede afectar el desarrollo embrionario, bueno, el desarrollo del embarazo. Puede generar una ruptura prematura de membranas, una amenaza de parto preterno, etc. Por eso es importante que la mujer deba tener un pH ácido. Pero hay una contraparte, ¿no? La progesterona. La progesterona hace que el pH se alcalinice. Y recuerden que la hormona más importante del embarazo, ¿cuál es? Progesterona. Entonces, es importante que toda mujer durante el embarazo que tenga un tipo de infección vaginal deba recibir tratamiento, sí, por esta premisa, ¿ok? Y en la mujer menopáusica, e igual que en los extremos de la vida, siempre digo, es una flora polimicrobiana, pero los gérmenes que se presentan son totalmente diferentes. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores alteran el pH vaginal de forma endógena? No se olviden de eso. Factores que alteran el pH vaginal de forma endógena. Tenemos varios, ¿no? Las alteraciones endocrinas, por ejemplo, un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia u otra enfermedad de aspecto endocrinológico. La menstruación altera el pH de forma fisiológica, porque es cíclica, ¿no? Siempre y cuando no tenga una alteración menstrual promedio. Por ejemplo, en el síndrome ovario poliquístico. La menopausia también porque ya no se producen estrógenos, porque su reserva de folículos centrales es mínima o nula. La diabetes, el embarazo, las enfermedades degenerativas y la inmunodeficiencia también alteran los factores, son factores que alteran el pH vaginal. Siguiente, por favor. Y aquí los factores que alteran el pH exógena, y esto sí tenemos que modularlo cuando viene la paciente, es que son el uso de antibióticos y antivirales de forma, digamos, inadecuada. Hay un resfriado, acitromicina, amoxicilina, ¿no? El uso indiscriminado de antiinflamatorios y o corticoides. Muchas pacientes, mujeres, durante los ciclos menstruales toman demasiados antiinflamatorios, ¿no? Se van con ketorolaco, ketoprofeno, naproxeno, etcétera, ¿no? Abusan de ello. Y el uso de corticoides también. Malas técnicas de higiene. El uso de jabones líquidos o de prendas oscuras predispone a alterar el pH vaginal. Cuerpos extraños. ¿Ya? Relaciones sexuales frecuentes. Espermicidas, diafragmas, tampones u óvulos pueden alterar el pH vaginal. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, dicho todo este preámbulo, vamos a sintetizar cuáles son aquellas infecciones en el tracto genital inferior, de origen endógeno y de origen exógeno, ¿ya? Dentro del origen endógeno tenemos las tres características principales, ¿no? Candidiasis vaginal y vaginosis bacteriana. Son los dos infecciones vaginales del tracto genital inferior endógenos más importantes. La candidiasis vaginal
y la vaginosis bacteriana. Y la vaginosis bacteriana abarca un complejo de bacterias o de gérmenes denominados GAP, que son la Gardnerella, anaerobios, mobiluncos y micoplasma. Y tenemos la vaginitis por Streptococcus del grupo B o Agalactae, la menos frecuente, pero puede existir. Y tenemos todas aquellas infecciones del tracto genital inferior exógenas, que también son denominadas infecciones de transmisión sexual. Ya la cabeza, la tricomoniasis por el tricomona vaginalis, la clamidiasis por la clamidia trachomatis, el linfogranuloma venereum por la clamidia serotipos L1, L2 y L3, el gonococo o la gonococo con la Neisseria gonorrhoeae, el granuloma inguinal por el Calinobacterium granulomatis, el sífilis o la sífilis por el Treponema pallidum, el chancro blando, Haemophilus ducreyi, y las infecciones virales. A la cabeza, el herpes, tipo 2 de preferencia, ¿ya? El papilomavirus humano y el molusco contagioso. Son todos aquellos agentes exógenos considerados como infecciones de transmisión sexual. No hay otra forma de contraerlos. Las infecciones del tracto genital pueden ser exógenos o endógenos, ¿ah? Por eso que esto se puede ser propio de la flora vaginal. Las infecciones endógenas no se generalizan por contacto sexual. Los hábitos sexuales pueden condicionar su aparición porque pueden alterar el pH vaginal, pero no es por un contacto sexual. En cambio, los exógenos sí. Tiene que haber el contacto sexual con un agente contaminado o infectado, que normalmente sigue siendo la pareja. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es el manejo del flujo vaginal? El manejo del flujo vaginal, previamente tenemos que hacer una buena evaluación ginecológica, es decir, hacer una historia clínica adecuada, hacer una evaluación colpocitológica del tracto genital inferior, de requerirlo a la paciente, y evaluar las características del flujo vaginal. Muy bien. Por lo tanto, tenemos 3 mediciones que debemos hacer al momento del manejo del flujo vaginal. 1, la medición del pH vaginal. Mencionamos que un pH ácido genera ciertas enfermedades y un pH alcalino genera otras enfermedades vaginales. El test de amina con KOH al 10% y el examen microscópico con suero fisiológico al 0.9%. Volvemos a decir, si hay mucha concentración, lo normal que tiene que haber es que hay una buena concentración de lactobacillus para que haya un pH ácido, por el ácido láctico. Y si hay una baja concentración de lactobacillus, va a haber un pH alcalino. Y ya mencionamos que estos son dependientes de los estados hormonales, específicamente el estrógeno. Siguiente, por favor. Ya hay un término que ustedes no deben olvidar, que es la leucorrea fisiológica. La leucorrea fisiológica lo van a tener todas las mujeres. Y a veces es motivo de consulta en la parte ginecológica, porque la paciente tiene demasiado flujo, ¿no? Pero que no le genera ninguna sintomatología, ¿ok? Y esta leucorrea fisiológica es un flujo de aspecto amarillento o blanquecino, dependiendo de qué etapa o de qué fase del ciclo menstrual se encuentra. Es un aspecto mucoso, tiene ausencia de prurito, de ardor, dolor, dispareunia, irritación o eritema. En otras palabras, es asintomática. Lo único que es flujo, nada. Y está inducido por los niveles estrogénicos del ciclo menstrual, ¿ok? No es un cuadro patológico y por lo tanto no requiere tratamiento. Y es como la imagen la vemos, ¿no? Es una imagen de consultorio donde vemos un flujo de leucorrea fisiológica. Entonces, esos tipos de pacientes no requieren tratamiento, ¿ok? Siguiente. Pero existen ciertas enfermedades que ya comienzan a generar síntomas en el aparato genital femenino. ¿Okay? El más frecuente en la posmenopausia, no se olviden de esto, es la vaginitis inflamatoria descamativa. ¿Ya? En la posmenopausia, la más frecuente es la vaginitis inflamatoria descamativa. Ojo, la etiología de esta patología aún no está muy clara, pero se relaciona con la disminución de la concentración de hormonas, ¿no? En este caso de estrógeno. Pero es compatible con la pérdida de la flora vaginal normal, obvio, aumento de la inflamación, que va a haber aumento de leucocitos y aumento de células inmaduras
parabasales. Muy bien. La clínica por la cual viene esta paciente con vaginitis inflamatoria escamativa es un abundante flujo de carácter purulento. ¿Ok? Va a presentar ardor o irritación vulvovaginal. Y si la mujer todavía es sexualmente activa, va a presentar dispareunia. ¿Ok? Dispareunia. El tratamiento acá es el siguiente. Podemos dar clindamicina, 2% crema intravaginal por 2 a 4 semanas o hidrocortisona al 1% crema intravaginal por 3 semanas. Ambos son aceptados, la paciente mejora pasada la primera semana y tiene una recuperación completa al mes de tratamiento. Muy bien. Siguiente, por favor. Otra patología que tenemos es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana puede utilizar los criterios Amsel, ¿ya? Que se caracteriza por una leucorrea homogénea, color, como ven en la imagen, blanquecina, grisácea en algunos casos, que puede variar en cantidad. Tiene un olor característico cuando le aplicamos el KOH, olor a pescado. Y ojo, solo el 20% de los casos presenta células clave o células guía, ¿sí? Y se desarrollan en un pH vaginal alcalino. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se genera esto? Porque hay un incremento del metabolismo anaeróbico que produce aminas y que el pH vaginal tiene que ser alcalino. Esas son las dos principales características. ¿Ok? Puede haber presencia de células guía en un 20%. Ojo, y lo más importante, no se observa reacción inflamatoria. Por lo tanto, la paciente no va a tener prurito, ardor, dispareunia, nada. Lo que tiene simplemente es un flujo blanco grisáceo, homogéneo, olor fétido, pescado, y se acabó. ¿Okay? Y el tratamiento puede ser por dos vías, tanto sistémico como local. El tratamiento sistémico puedes usar metronidazol o clindamicina y el local similar, metronidazol o clindamicina. ¿En qué concentraciones? Metronidazol, 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días y clindamicina, 300 miligramos oral cada 12 horas por 7 días. ¿Ya? Igual que en el tratamiento local, si vía vaginal, óvulos de metronidazol cada noche por 7 días o clindamicina, 100 miligramos cada noche por 3 días. Ojo, esto no es una ITS, por lo tanto no se da tratamiento a la pareja. Muy bien. Siguiente, por favor. Y lo otro tenemos la candidiasis vulvovaginal. Se podría considerar la candidiasis como la patología vaginal por excelencia, porque prácticamente, por lo menos en algún momento de la vida de la mujer en edad reproductiva, va a presentar un episodio de candidiasis, ¿ya? En toda su vida, por lo menos. ¿Y cómo se caracteriza la candidiasis vulvovaginal? Tenemos que reconocer cuáles son aquellos mecanismos que permiten o favorecen su proliferación. Ya lo mencionamos, el aumento de estrógenos, la disminución de la inmunidad, una disbiosis vaginal, quiere decir donde hay un desbalance de gérmenes propios de la flora frente a gérmenes que no son propios, ¿no? Y hay un conflicto, se podría mencionar, donde prevalecen en este caso prevalecen el germen dominante que sería la cándida. Y hay una disminución del pH vaginal. ¿Okay? Pruebas complementarias para el diagnóstico de la candidiasis puede ser el frotis en fresco, la tinción de Gram, la concentración del pH y el cultivo genital, el cultivo vaginal. El cultivo vaginal, como es una prueba confirmatoria, pero que en la práctica poco o nada se usa, solamente en casos muy especiales, cuando encontramos resistencia al tratamiento de la candidiasis. Y en ese caso sí tenemos merecidos hacer un cultivo de secreción vaginal para poder diferenciar de la Candida albicans que se presenta en el 80% de los casos frente a la Candida no albicans que se presenta en un 20% de los casos. Es decir, en ese 20% de los casos tenemos que hacer ¿qué cosa? Un cultivo de secreción vaginal para poder diferenciar los otros tipos no albicans como tropicalis, subtropicalis, glabrata o lucei. ¿Ok? Lucei. Entonces, ¿cómo es la clínica de esta candidiasis vulvovaginal? Es un flujo, como ven en la imagen,
flujo blanco, grumoso, de aspecto leche cortada, así como yogur, ¿no? Presenta de repente la infección del tracto genital inferior más sintomático, porque tiene un intenso prurito, tanto vulvar como vaginal. Hay eritema y edema vulvar, y en algunas ocasiones por el mismo prurito que genera la patología, la paciente comienza a lesionarse en la parte genital y puede formar, ¿qué cosa? Ulceraciones, que en algunos casos puede llevarnos a una confusión con otras ITS que generan úlceras. ¿Okay? Pues es importante preguntar los antecedentes y valernos de ciertos exámenes clínicos y de apoyo diagnóstico para su diagnóstico propiamente dicho. Pero el problema no acaba ahí. El problema de la candidiasis es que puede generar una cándida no complicada frente a una cándida complicada. ¿Ya? Las cándidas no complicadas son esporádicas. Pueden presentarse hasta 3 episodios por año. Quiere decir que si tiene un cuarto episodio ya es complicada. ¿Ok? La cándida no complicada es esporádica, tiene síntomas leves a moderados y el principal componente o el principal germen es la cándida albicans y se presenta en pacientes inmunocompetentes. ¿Ok? Inmunocompetentes. Por ejemplo, aquel paciente tiene un resfriado, toma un antibiótico, etcétera, ¿no? Que no es indicado, pero a veces algunas personas lo hacen. Y la candidiasis complicada son episodios recurrentes, son síntomas severos, siempre se cultivan gérmenes no albicans o cándidas no albicans y se encuentran en pacientes inmunocomprometidos, embarazadas y diabéticos. Ojo, en el embarazo hay cándida no albicans, pero si hay mucha resistencia al tratamiento, tenemos que pensar que es una cándida no albicans, como Krusei, glabrata o otros gérmenes tropicales. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Uno. A ver, dentro del tratamiento de casos sintomáticos de la candidiasis vulvovaginal no complicada, puede ser igual, ¿no? Siempre va a haber dos vías, sistémica y local, ¿ya? La sistémica está proscrita en el embarazo, ¿ya? No se debe dar. De preferencia, por lo menos durante el primer trimestre, no se debería dar tratamiento sistémico. Y local es debatible, ¿ok? Pero en general, el tratamiento sistémico en una candidiasis no complicada es dar fluconazol, eso es la primera recomendación actualmente, fluconazol, 150 miligramos, oral, dosis única, ¿ya? Frente a lo que dice nuestra norma técnica de dar metronidazol 2 gramos, dosis única. Como digo, esa recomendación de metronidazol 2 gramos, dosis única ya está quedando en desuso. La recomendación es fluconazol, o sus variantes o sus alternativas a esta, ¿no? Como el itraconazol, 200 miligramos cada 2 horas por un día. La Ibergunfer no hay en el Perú, bueno, la verdad no lo he encontrado, pero las guías internacionales la recomiendo, ¿no? Caso de Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, que se dan dosis de 300 miligramos oral cada 12 horas por un día. Si me preguntan cuál es la mejor, fluconazol, a ojos cerrados. Y la local podemos dar clotrimazol, es decir, cualquier azol, ¿ya? Pero la recomendación es dar clotrimazol 1% vaginal cada noche por 7 días. Ojo, como menciona, en el embarazo está proscrito, está contraindicado el uso de azoles, de preferencia de vía sistémica y de vía vaginal también, salvo que el beneficio supere el riesgo. Si es una paciente, por ejemplo, que sale gestando con una diabetes, ¿no? ¿Ya? Y otra enfermedad y hace con una candidiasis, tendremos que darle por lo menos clotrimazol, ¿no? Un azol que pueda tratarse. Por eso tiene que ver que el riesgo supere, bueno, que el beneficio supere el riesgo, porque los azoles están determinados que generan qué cosa? Aborto, ¿no? Ratas de aborto. Si en caso no se pudiese usar, podríamos también usar violeta de genciana, que también el su uso está debatible, ¿no? Pero también es en caso, la violeta de genciana solo usamos en caso de vaginosis o candidiasis vaginal por otro germen que no sea la Candida albicans. Pero a partir del segundo trimestre, si de la semana 14 en adelante, puedes dar clotrimazol vía vaginal o cualquier azol por vía vaginal sin ningún riesgo. Y por vía sistémica, de preferencia a partir de la
tercer trimestre, ¿ok? Pero en los casos de candidiasis glabrata, crucei, ¿ya? Que son los que también se han encontrado, podemos dar ácido bórico vaginal 600 miligramos diarios durante 14 días y en caso de crucei puede ser clotrimazol o miconazol vaginal durante 7 a 14 días. Muy bien, siguiente. Y en la candidiasis vulvovaginal complicada, el tratamiento se extiende hasta 6 meses, ¿ya? Se puede dar fluconazol de 150 miligramos oral cada 12 horas por 2 o 3 dosis, es decir, 2 a 3 días, con mantenimiento una vez por semana. O itraconazol 400 miligramos oral cada mes, ¿ok? Y de forma local, podemos usar clotrimazol 1% vaginal por 14 días y mantenimiento 100 miligramos vaginal cada semana, ¿ya? Nistatina de 100.000 unidades internacionales vaginal cada noche por 14 días. Algunos colegas o algunas recomendaciones, unas revisiones existe que puedes asociar vía sistémica y vía local, una vez por semana. Puede ser fluconazol y clotrimazol para mantenimiento por 6 meses. Igual que en la gravata y la crucei, el tratamiento sigue siendo el mismo, ácido bórico o, en crucei, caso de crucei, clotrimazol o miconazol. Okay. Siguiente, por favor. Muy bien. Otra de las patologías tenemos la tricomoniasis. La tricomoniasis es un exudado purulento, espumoso, olor fétido, amarillento y verdoso. Genera un eritema con prurito y ardor vulvogenital y dispareunia asociada a disuria. Muy bien. La tricomoniasis se podría decir que frente a la cándida y a la vaginosis es la que es más severa. ¿Por qué? Porque se trata de una infección de contacto sexual, por lo tanto es una ITS y por lo tanto se da tratamiento a la pareja, ¿ya? ¿Cuándo se exacerba más el cuadro clínico? Cuando el pH es más alcalino. Puede ser que tenga un test de aminas positivo, pero no es característico, ¿eh? Puede ser, ¿ok? Y una forma de poder diagnosticarlo es realizar una colposcopía para encontrar una cervicitis maculosa. ¿Qué tipo de cervicitis? Maculosa. El tratamiento sigue siendo metronidazol 2 gramos oral, dosis única o 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y también puede ser tinidazol 2 gramos, dosis única o 500 cada 12 horas por 5 días. Y el tratamiento también es para la pareja. Muy bien, siguiente. Ok. Pero también existen otras patologías, todas aquellas que producen un exudado purulento proveniente del cervix. Todas se diagnostican por cultivo de exudado vaginal. Ojo, estas secreciones purulentas que vienen del cervix, del orificio cervical externo, así que provienen adentro, todos van para cultivo de exudado vaginal, ¿ya? Y encontramos 4 entidades: la gonorrea, la clamidia, el micoplasma y uroplasma. La más representativa de todos es la gonorrea y clamidia, pero actualmente la clamidia de lejos es la primera causa de infección. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de complicaciones. Las 4 tienen alto riesgo de complicaciones, pero la más importante es la clamidia y en segundo lugar la gonorrea. ¿Por qué? Porque generan enfermedad pélvica inflamatoria y pueden generar secuelas de infertilidad o esterilidad. Y por lo tanto el tratamiento también es a la pareja. Quiere decir, cuando ustedes encuentran una EPI, dan tratamiento a la paciente y también a la pareja, en monodosis, ¿ah? En monodosis. Entonces, la gonorrea se caracteriza por su germen, la Neisseria gonorrea. El tratamiento de elección sigue siendo cepraxona de 500 o 1 gramo intramuscular, dosis única. Si hay alergia a la cepraxona, podemos usar gentamicina 240 miligramos intramuscular más acitromicina 2 gramos oral, dosis única. Ojo, en caso de gonorrea. La clamidia, el micoplasma y el ureoplasma, el tratamiento es similar. Quiere decir que debemos dar ¿qué cosa? Doxiciclina 100 miligramos oral cada 12 horas o 200 miligramos oral cada 24 horas por 7 días. Ojo, si encontramos una gestante con clamidia, ojo que es el germen que más he encontrado,
no podamos darle doxiciclina porque está contraindicado. Lo que se da es acitromicina, 1 gramo oral, dosis única, solo en embarazos y en casos de resistencia a la doxiciclina. Ojo, vuelvo a repetir, en caso de clamidia, que no se pueda dar doxiciclina, podemos dar acitromicina, 1 gramo dosis única. ¿Y en qué casos también damos acitromicina? En aquellas pacientes que tienen resistencia o, digamos, alergia a la doxiciclina. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Listo. Y también tenemos aquellas infecciones del tracto genital inferior que no producen flujo, pero que generan, ¿qué cosa? Úlcera. Y tenemos varias, ¿no? Las 4 primeras son las que generan úlcera principalmente. El sífilis, el chancro blando, la granuloma inguinal o donovanosis y el linfogranuloma venéreo. También tenemos lo que genera vesícula, el herpes simple genital tipo 1, tipo 2, papilomavirus humano y el molusco contagioso. Siguiente, por favor. Entonces, la sífilis, el agente causal es el Treponema pallidum, tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días, ¿ya? Presentaremos sus etapas, ¿no? La sífilis primaria, que es la úlcera, es una úlcera única, indurada, ¿ya? De bordes netos y de fondo limpio, que resuelve en la mayoría de los casos de forma espontánea. La sífilis secundaria es un condiloma plano con lesiones cutáneas y mucosas. Ojo, el diagnóstico se debe hacer con pruebas treponémicas o no treponémicas. Las pruebas treponémicas son específicas como el FTA absorbente, el TPHA, y las inespecíficas como el BDRL y el RPR. ¿Okay? Si tenemos una prueba no treponémica que tiene una alta sensibilidad y sale positivo, estamos obligados a hacer una prueba treponémica confirmatoria. ¿Okay? El tratamiento, como vemos en el caso de la sífilis, sigue siendo la penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular, dosis única. Si en caso es alérgica a la penicilina, tenemos dos alternativas: usar doxiciclina o metronidazol. Doxiciclina en 100 miligramos vía oral por 2 veces al día durante 14 días y ceftriaxona 1 gramo diario intramuscular o intravenoso durante 10 a 14 días. Ojo, el examen clínico y las pruebas serológicas no treponémicas se normalizan a las 6, 12 y 24 meses de seguimiento. Siguiente, por favor. Ya. El chancro blando o chancroide, generado por el Haemophilus ducreyi, el periodo de incubación es corto, ¿no? De 3 a 5 días. Es una ITS, ¿ya? Se caracteriza por lesiones ulcerativas múltiples, necróticas, muy dolorosas y con un fondo oscuro, así como en la imagen. El tratamiento es dar acitromicina, 1 gramo, oral, dosis única. Así de simple. Las pacientes vienen por el dolor más que todo, porque no pueden sentarse. Así de simple. Siguiente, por favor. El otro es la donovanosis o granuloma inguinal. Es otra lesión ulcerativa generada por el Calenobacterium granulomatis. Son lesiones papulares, ulcerativas, dolorosas, confluyentes que ulceran, ¿no? Como ven en la imagen. Puede producir un linfedema y el diagnóstico se hace mediante un estudio histológico, es una biopsia, donde tenemos que ver los corpúsculos de Donovan, pues se llama donovanosis. El tratamiento, doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 21 días. Siguiente, por favor. Tenemos el otro, es el linfogranuloma venéreo, por los serotipos de la clamidia L1, L2 y L3. Ojo, son lesiones ulcerativas vulvares y perianales principalmente. Generan linfadenopatías regionales supuradas y pueden generar cicatriz y linfedema. Igual que el anterior, será doxiciclina 200 miligramos oral durante 21 días. Siguiente. Y el herpes genital, ¿no? El herpes genital genera lesiones vesiculares muy dolorosas que llegan a ulcerarse. El tiempo de incubación puede ser de 2 a 7 días y el virus o el serotipo de herpes genital más frecuente es el tipo
tos. Ya. En la prima infección puede haber acompañado de fiebre, cefalea y endopatía, similar a un resfriado común. ¿Ya? Curan solas entre 2 a 3 semanas permanentemente. Puede tener un periodo de latencia, de permanencia viral en los ganglios del plexo sacro, y puede haber una reactivación de estas que van a generar vesículas dolorosas que se ulceran y se curan solas. El tratamiento de esto es dar aciclovir, perdón, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días como tratamiento mínimo. Siguiente, por favor. Ya, lo que es la papilomatosis genital. Se podría considerar que es la ITS más frecuente, ¿ya? Por eso que muchos colegas, incluso personal de salud, no de no salud como las obstetrices, me dicen, no, la papiloma es una ITS, te contagió tu pareja. No, es propio, inherente a la reproducción humana. ¿Ya? Toda pareja que tenga actividad sexual reproductiva se va a exponer al papilomavirus humano. Por eso es la ITS más frecuente, ¿ya? Es un virus ADN de afinidad por la piel y las mucosas. Se replica en las células del estrato basal. La que nos interesa a nosotros son las de los tipos 6 y 11 que generan verrugas anogenitales, porque las 16 y 18 van a generar cáncer de cuello uterino, que lo van a hablar en la clase cáncer y lesiones premalignas. Siguiente, por favor. A ver. Y el otro es el molusco contagioso, que también es otro paxovirus ADN que causa una infección crónica y localizada, ¿dónde? En la vulva y cara interna de los muslos, ¿ok? Vulva y cara interna. Igual que el anterior, son lesiones papulosas, rosadas, con umbilicación central. El tratamiento acá es crioterapia, curataje, si la sintomatología es muy gruesa, sin mucha incomodidad, ¿no? Siguiente. Bueno, con esto hemos acabado la revisión del tema del día de hoy. Les sugiero siempre que recuerden esta tablita, ya que la han hecho su compañera en exposición, muy buena, para que ustedes puedan reconocer las 3 principales patologías del tracto genital inferior, las 2 primeras que son por gérmenes o por microorganismos endógenos, y la última que es una ITS. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya siempre debemos tener en cuenta las buenas prácticas. Higiene íntima 1 o 2 veces al día, productos de higiene sin jabón de preferencia o un pH neutral, el consumo de prebióticos, bananas, cereales, cápsulas, o probióticos, que son más que todo medicamentos, ¿no? Lo que no se debe realizar es más de 2 veces al día y la higiene, usar jabones tipo desodorante, las duchas vaginales, soluciones antisépticas, protección de mala higiene, así con las toallas diarias todos los días o tampones, porque tiene fuera de la menstruación, no son recomendables. Siguiente, por favor. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Muy bien. Doctor, buenos días. Dime. Sí, tenía una consulta. Sí, dime. Escucho. Sí, dentro del tratamiento de candidiasis, candidiasis complicada, había mencionado 2 fármacos, pero había Ya. uno que había mencionado que se daba cada mes. No me quedó claro si es que es cada vez que la paciente presente los cuadros, como en candidiasis complicada presenta de más de 3 veces, si no me equivoco. A ver, me imagino que te refieres al litroconazol. Ya. El tratamiento de la candidiasis complicada se debe continuar por 6 meses. ¿Ya? Si es por vía sistémica, tenemos 2 fármacos. El fluconazol, que se da primeramente un esquema de 150 miligramos cada 3 días por 2 o 3 dosis. Si durante una semana lo puedes tomar 2 veces, máximo 3 veces, ¿no? Y das mantenimiento una vez por semana, ¿ya? Hasta completar los 6 meses. En caso del itraconazol, puedes dar 400 miligramos oral de inicio cada mes por 6 meses y 6 dosis en total. ¿Ya? Gracias, Claro. doctor. Perfecto, muy bien. ¿Otra pregunta o duda que tengan? Doctor, una consulta. Dime. En caso de candidiasis vulvovaginal complicada, aparte del tratamiento con el fluconazol,
También se podría recomendar a la paciente el uso de probióticos por vía oral o vaginal. Claro, el tratamiento sistémico, o sea, el uso de probióticos son como la adyuvancia en el tratamiento, ¿no? Pues, por eso al final recomiendo, ¿no? Prebióticos, una alimentación. Cuando tenemos una cándida, una infección complicada, en este caso de candidiasis, que es lo más frecuente, lo que tiene que hacer la paciente es un cambio de estilo de vida. Si tener buenos hábitos saludables, y con buenos hábitos se refiere también a la alimentación, productos que pueden tener probióticos, plátanos, bananas, cereales, los puedes consumir también como los probióticos que venden en farmacia, ¿no? En sobres, en cápsulas, sí pueden ayudar y ayudan efectivamente al tratamiento de las candidiasis vaginales, pero que forme parte de un esquema, propiamente dicho, no está todavía establecido en las guías nacionales ni internacionales, pero sí su recomendación es aceptada. ¿Todo claro ahí? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Doctor, disculpe, buenos días. Yo tengo una pregunta. En caso sea una paciente entre sus 45 y 50 años, sea menopáusica, que sea diabética y presente lo que es un cuadro de candidiasis, ¿cuál sería la mejor opción para manejar eso? ¿Sería con fluconazol, óvulos o porque es recurrente? O sea, por ejemplo, en una Ya, semana, cada semana presenta eso, ¿no? O sea, se realiza la higiene y todo, pero vuelve a aparecer. ¿Cómo ya, muy podría buena tratar pregunta. eso? Muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer ahí es ver el nivel de glucosa. ¿Ya? Las pacientes diabéticas, ¿ya? Tienen, en este caso, el factor principal es la diabetes que está descompensando todo. ¿Ya? Por lo tanto, es una paciente inmunocompetente o inmunosuprimida probablemente, ¿no? Entonces, siempre va a ser en infecciones vaginales a repetición. Y es el cuadro clínico que siempre viene a la consulta, ¿no? Pacientes diabéticas, perimenopáusicas o menopáusicas, que no controlan la glucosa y por lo tanto son más susceptibles de recibir, ¿qué cosa? Infecciones vaginales o infecciones urinarias. En este caso, la recomendación es primeramente su manejo multidisciplinario, ¿ya? Tiene que ser evaluado por endocrinología para tratar de controlar su glucosa. Y si tiene valores, por ejemplo, más de 140, más de 180, es una paciente que no está controlando y quizás tiene que aumentar la dosificación de metformina, insulina rápida, etcétera, que pueda llegar a controlar. Y nosotros vemos la parte, digamos, de la complicación que es la candidiasis vulvovaginal. Y el esquema es el mismo, ¿ya? Nosotros lo que normalmente debemos dar es fluconazol, eso siempre, hasta los 6 meses, como en el esquema que le hemos mencionado, o su variante itraconazol, u otro medicamento que demuestre que tenga eficacia en ese tipo de pacientes. Paralelo a eso, debemos restaurar el pH vaginal. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, podemos dar qué cosa? Terapia estrogénica local. Estradiol o un derivado de los estrógenos. Puede ser estriol al 0,1% o promestrieno al 1%. Yo recomendaría en todo caso cremas más que óvulos, ¿no? Porque el dolor es incómodo. Ese sería el esquema. Y esperar siempre que controle la glucosa, porque si no va a controlar la glucosa, va a ser cíclico este proceso. Y va a ir la paciente va a rotar de ginecólogo y ginecólogo. Entonces, la recomendación son tres cosas. Punto. Uno, en el consulta de endocrinología para que controle la glucosa o varíe la medicación. Dos, usar un tratamiento de preferencia sistémico. Y tres, hacer una terapia estrogénica local. ¿Ya? Ese sería el esquema. Ya, doctor, gracias. Sí, porque justo reaparece cuando hay picos, ¿no? De glucosa. Gracias, doctor. Exacto. Ok, muy bien. Siguiente. ¿Se acabó las preguntas? Doctor, disculpe, en el caso justo que mencionó mi compañera de una candidiasis recurrente, ¿también se podría considerar el uso del láser? Muy buena pregunta, ¿no? Siempre hacen la pregunta del uso del láser. La terapia alternativa, el láser en sí apareció indicado principalmente para pacientes post tratamiento de cáncer de cuello uterino, aquellas pacientes que han recibido radioterapia principalmente, ¿ya? Donde no son, digamos, candidatas idóneas para usar una terapia de reemplazo hormonal, estrogénica. ¿Ok? Un ratito, por favor, no sé quién me está llamando. Ya, voy. Como les decía, ¿no? El láser ha sido aparecido para ese mecanismo, para tratar a aquellas pacientes que tienen resequedad vaginal, pero en antecedente de cáncer de cuello uterino o algún antecedente de cáncer genital, cuello uterino, vagina, etc. ¿Ya? Cáncer de útero, cáncer de ovario.
¿Por qué? Porque el temor era muy alto. Entonces, en estas pacientes se ha recomendado usar ¿qué cosa? La terapia a base de láser, ¿no? Donde los efectos a corto plazo eran amplios, ganaban, ¿no? A largo plazo, si la paciente no hacía cambios de estilo de vida, como siempre lo digo, va a volver a recurrir. Ahora, el beneficio del láser en la posmenopausia y con la perimenopausia es muy amplio. Es una alternativa al tratamiento. Ahora, el costo-beneficio es alto, ¿ya? Porque yo puedo tener los mismos efectos usando terapia de reemplazo hormonal y controlando la enfermedad gluconazol frente a las sesiones repetidas que puede ser con láser. Lo mínimo que es que piden a veces es de 3 sesiones hasta 5 sesiones. Y el costo de cada sesión es amplio en cuanto al producto. Ahora, el beneficio a corto plazo, por ejemplo, yo utilizo una terapia de reemplazo hormonal asociada a a un azol, el beneficio lo voy a tener recién a los 3 a 6 meses, ¿no? En promedio, frente al láser que lo puedo tener a partir de la segunda sesión, que puede ser más o menos entre el segundo al tercer mes. El costo ya depende mucho de cada uno. Pero es también una alternativa a aquellas pacientes que pueden costear. No es que con el uso del láser yo me voy a curar y nunca más voy a tener, ¿no? Lo que es mejorar, porque lo que hace el láser es prácticamente reactivar el estrato basal, que es el que prácticamente brinda la defensa a la vagina, ¿no? Y con la terapia estrogénica, que también hace lo mismo, pero le toma más tiempo y dar un tratamiento alternativo, sí. En algunos casos también van a ver, pues hacen algunos colegas visto, porque vienen a la consulta particular y dicen, doctor, he hecho láser y el doctor te había dado fluconazol. Cuando simplemente debió darle qué cosa, terapia estrogénica, fluconazol. Entonces, el láser tiene sus indicaciones muy específicas. La principal indicación en aquellas pacientes que han sido tratadas de cáncer de cuello uterino, que han recibido radioterapia, es la indicación idónea, ¿ya? Que tenga otros usos o aplicaciones, ya lo dejo a criterio de cada médico especialista. Los beneficios son muy amplios, ¿no? Pero los estudios a corto, mediano, largo plazo todavía no hay, ¿no? Porque el láser recién se introdujo hace como 10, 15 años atrás como tratamiento de esto, ¿no? Y se ha visto en los estudios publicados, ¿no? Que el beneficio, costo-beneficio, es muy amplio. Es como hacerse una rinoplastia, como digo, ¿no? Para que me entiendan. Pero sí tiene su utilidad en el corto plazo. Una paciente que recibe el láser a corto plazo mejora frente al tratamiento convencional, ¿no? Sí, con el láser a la segunda, tercera semana tiene mucha mejoría clínica, con el tratamiento convencional, digamos, a los 2, 3 meses. Pero a largo plazo, ¿sí? Y la secuencia de sesiones pueden ser de 3 a 5. Y el costo es elevado frente al tratamiento convencional, que el costo es más económico. Pero a largo plazo, al año de tratamiento, eso sí se ha visto en estudio, que durante un año de tratamiento, grupo de pacientes que recibió terapia estrogénica y azoles, frente solamente a pacientes que han recibido solamente cirugía láser y cirugía láser y azoles, es similar. Incluso es mucho mejor la terapia estrogénica con azoles al año de tratamiento. Entonces hay que tener cuidado al momento de tomar una decisión. Más el pueblo es libre de escoger el mejor tratamiento, pero deben tener muy buena información al momento de hacerlo. ¿Claro? Y doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, Jean-Pierre, ha sido un gusto. Van a disculpar la demora por los problemas técnicos, pero siempre hay una solución para abarcar todo esto. Muy bien, chicos, hoy mismo mando mis preguntas para su examen, ¿ya? Les recomiendo que siempre repasen las diapositivas que están resaltadas con color diferente, ¿no? Rojo, amarillo, verde, que son las preguntas que normalmente siempre pregunto porque es de utilidad práctica. Muy bien, chicos, eso sería todo por el momento. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, Buenos días. doctor. Gracias a Buenos días. todos. Gracias, Buenos días. doctor. Ok.